Bienvenidos a su programa Las Personas, este espacio donde hacemos entrevistas a gente que tiene un claro perfil de líder en el Estado. Y el día de hoy tenemos a David Figueroa Ortega. David, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Marcos, muchas gracias por invitarnos y por supuesto estar en este foro, Foro 4 TV. Estamos muy contentos de poder estar acá contigo. Muchas gracias, encantado de tenerte. David, quisiera empezar desde el principio. ¿De dónde nace tu vocación por la política? Es algo muy curioso, Marcos. Fíjate que cuando uno está pequeño siempre hay algo que en la vida te marca, hay hechos que te marcan. Y curiosamente, a muy temprana edad, mis padres, ellos se preocuparon mucho por el tema de la educación de la familia. Y ciertamente gente con una economía muy, digamos, muy corta, es decir, no había mucha economía, gente de mucho trabajo, de esfuerzo. Y mi papá encontró un colegio cristiano adventista. Y ahí aprendí un poco del tema de los valores cristianos. Y yo veía... Y luego hubo otro suceso, el tema donde el PAN por primera ocasión gana la alcaldía en Agua Prieta en 1979, con un liderazgo extraordinario con don Luis Córdoba Corrales, muy intensos. Y la casa de mis papás, que era casa en la periferia de Agua Prieta, era el punto de encuentro de los panistas. Había los mítines famosos, había las reuniones de planeación en el barrio. Entonces yo crecí con esos dos caminos y yo decía, en mi vida yo voy a tomar uno de estos dos caminos. O soy líder cristiano, fíjate qué curioso, porque yo admiraba a los pastores cuando se paraban y hablaban. Y una gran capacidad de oratoria, ¿no? Y luego veía por el otro lado a Luis Córdoba Corrales, tu amigo, que era el eslogan aquel de la campaña que le compuso el artista a Juan Pablo II, Roberto Carlos, tú eres mi amigo del alma, realmente un amigo. Entonces lo veía también ante multitudes y esos dos hechos marcaron mi vida en que yo dije, yo voy a tomar uno de esos dos caminos. Y tomé el camino político. Es decir, desde los 9 años, siendo el aguador básicamente de las reuniones de Luis Córdoba Corrales en el patio de la casa de mi papá, cuando el PAN era básicamente un PAN que competía de una manera testimonial, no era un PAN que ganaba, era un PAN que luchaba contra los abusos, las arbitrariedades de un partido hegemónico. Que le pegaban durísimo a los panistas, ¿no? Ahí sí se sufría y se daba la vida, ¿no? Sin duda, digo... Hoy es de mentirita las competencias, como dicen algunos viejos liderazgos, ¿no? Sí, eran competencias muy duras, muy difíciles. Incluso cualquiera te ofendía porque tú pensabas distinto. Es decir, ser panista era sinónimo de ser una persona, ¿no? Exacto, que pensaba distinto y diferente y te perseguían, te ofendían. Incluso a mí mismo me tocó en 1985 cuando a la mala le arrebatan la alcaldía al PAN en Agua Prieta y que hubo la quema del Palacio Municipal. Sí. Bueno, a mis 15 años yo tuve que estar huyendo de mi hogar, es decir, salir de mi casa, mi papá por un lado, yo por otro lado. ¿Por qué? Porque llegaron en aquella ocasión los famosos golpeadores, los halcones, que llegaban y golpeaban a todo aquel que tuviera algún vínculo con Acción Nacional. Así es que me tocó momentos muy intensos, muy difíciles dentro del PAN. ¿Siempre has sido panista, David? Pues desde los 9 años, es decir... ¿Pero nunca has optado o participado en otro partido? No, pues ya ves que ahora suele suceder, ¿no? Que hay ciertos traslapes de pronto, sí, claro. ¿no? Pues mira, yo tengo mucho respeto por quien puede rectificar en su vida y enmendar camino, pero en mi caso yo tuve la dicha desde los 9 años de poder conocer lo que era esa lucha de ciudadanos, porque Acción Nacional no era otra cosa más que una escuela de ciudadanos, ¿no? ¿Eso es lo que te convenció? Eso es lo que me convenció y eso es lo que aprendí en el hogar, en la casa de mi papá, de mi mamá, cuando ellos cuestionaban al gobierno autoritario, cuando ellos estaban en contra de la opacidad brutal que había en aquel entonces, de los famosos candidatos de los dedazos. Es decir, yo provengo de ese ejercicio, de esa generación que se rebeló a ese tipo de prácticas. Luis Córdoba Corrales precisamente no era de Acción Nacional, pero llega un ciudadano distinguido de Agua Prieta que la sociedad y un grupo de expriistas cansados del dedazo del PRI en Agua Prieta
dicen no es posible, tenemos que parar esto. Y es cuando emerge Acción Nacional y gana el PAN en Agua Prieta por primera vez. Así es que yo vengo marcado precisamente por ese tipo de luchas. Eso es lo que a mí me hizo ingresar a Acción Nacional y eso es lo que me mueve. Ese era un PAN de valores, de lucha, de esfuerzos, de heroísmo, de ver hacia la frente. ¿Qué opinas del PAN actual, David? Bueno, voy a contestar como dijera alguien, qué felices éramos cuando éramos pobres, ¿no? Exacto. Es decir, llegó el poder y el poder contrae evidentemente algunos beneficios. Un partido político lucha para llegar al poder y transformar desde el poder su entorno. Pero también tristemente lleva o llegan prácticas que no son propias de Acción Nacional. ¿Cómo cuáles? Bueno, hoy vemos con tristeza, por ejemplo, un esquema antidemocrático que se ha ido instalando dentro del PAN. Me refiero a mecanismos a veces muy marcados por las famosas tentaciones de que el que está en el poder en turno tiene la tentación de meter las manos, de los dedazos, meter las manos en los procesos internos del PAN. El PAN es muy fuerte y fíjate, esto es muy importante, Marcos. El PAN es fuerte en la medida en que el PAN haga su trabajo y el gobierno emanado del PAN haga el suyo. Pero cuando existe la tentación del gobierno meter la mano en la vida interna del PAN o a la inversa, ahora sí que es cuando la marrana tuerce el rabo y es cuando nos va mal. ¿Tú crees que eso es lo que ha castigado el ciudadano al PAN al quitarle la confianza? El 2012 fue un desastre electoralmente para el PAN, ¿no? Esa es una variable, pero hay otra variable que también hay que verla con mucha serenidad. El tema a veces de la opacidad, es decir, de la no transparencia o de no hablar con claridad. La sociedad hoy en día a mí, por ejemplo, me dice, a ver David, ¿dónde está el PAN por el que a mí me gusta votar? Ese PAN que habla fuerte, ese PAN que sabe debatir, ese PAN que va por causas de la sociedad, ese PAN que es solidario, ese PAN que habla de bien común, transparente, de luchas, que habla fuerte, que es, ¿dónde está? Hoy hay un silencio terrible que hace que se instale una percepción de que las cosas no las estamos haciendo de la mejor manera. ¿Fue el poder o fueron los dirigentes o fueron ambos lo que llevó esta situación al PAN? Yo creo que sería injusto de mi parte solamente señalar una parte, es decir, solamente el gobierno fue el culpable. No, yo creo que somos culpables todos. Todos llevamos una responsabilidad, porque incluso el silencio es cómplice, Marcos. Y si somos nosotros, estamos viendo que está algo mal y no somos capaces de señalarlo, decirlo, pues también somos cómplices en que esto no vaya bien. Y la pregunta es, ¿qué nos ha pasado hoy en día? ¿Por qué hemos ido perdiendo esos valores que el PAN siempre tuvo? ¿Por qué antes nos parábamos y le decíamos a los vecinos de la casa de enfrente, léase PRI, ustedes son una bola de agachados o borregos porque les imponen? Y ahora resulta que a nosotros nos imponen y mejor nos callamos para estar tranquilos, pensando en que si decimos algo, dañamos a la institución, sin saber que muchísimo más la dañamos cuando estamos callados. Claro. El silencio hace que seamos permisivos y esa permisividad lo único que termina por hacer es pues una visión autoritaria. ¿Le faltan panistas al PAN entonces? Faltan voces. Hay gente muy buena y muy talentosa a lo largo y ancho de la geografía nacional y evidentemente en Sonora no es la excepción. Pero hace falta que perdamos el miedo en términos de decir que si yo hablo fuerte estoy dañando a la marca. No estamos dañando a la marca. La sociedad está ávida de que existan voces que sean capaces de debatir con argumentos. Y vamos, el PAN ha sido grande y ha crecido y creció durante sus 75 años de vida mediante precisamente el debate. Cuando el PAN tiene debate, el PAN crece, florece. Hasta la oposición reconoce que el PAN ha sido el de la propuesta de modernización de este país, que ha traído los temas de mayor avanzada. Pero hace rato que no escuchamos un programa así de parte del PAN. Hace rato que estamos callados.
Y hace rato creo que nos hacen falta tener espacios en el PAN donde se puedan dirimir y se puedan ventilar este tipo de cosas. No hay espacios establecidos, formales, que permitan pues que se generen estos diálogos y estos debates que nos permitan ser mejores y superarnos. ¿Le falta una profundización democrática al PAN? Sin duda. ¿Su vida interna? Sin duda. ¿Ese sería el motor de cambio que necesita? Ese es un motor de cambio que se ocupa. Pero lo otro que se ocupa también es que le perdamos miedo a decir las cosas por su nombre, Marcos. De repente nos da mucho miedo decir las cosas por su nombre, ¿no? Yo lo que aprendí a mi paso por el exterior, por el Servicio Exterior Mexicano y en el caso de Estados Unidos, lo que aprendí es que allá, por más dura que sea la realidad, hay que decir la verdad. Y no hay que tenerle miedo a decir la verdad, decir las cosas por su nombre. Aquí a nosotros nos cuesta tanto trabajo decir las cosas por su nombre. Es más, decir un no nos parece que es impropio. Claro. Es como que nos da temor decir un no. Cuando es tan natural decir no, no se puede. O decir las cosas por su nombre. Así es que yo creo que en el PAN nos surgen más voces, voces que vengan a generar y a enriquecer el debate del PAN. Porque hoy estamos perdiendo muchos liderazgos. Es triste ver exgobernadores, triste ver expresidentes de la República que los estamos perdiendo. Exacto. Oye, David, acaba de renunciar, acaba de pedir licencia el presidente del PAN, Gustavo Madero. ¿Qué opinas? Compitió por ser dirigente y a la vuelta de unos meses pide licencia para ir a buscar su candidatura a ser diputado plurinominal. A mí en lo personal eso me genera un sentimiento de frustración. ¿Por qué? Porque simplemente estamos observando que hay un interés personal y que está privilegiando el interés personal, el proyecto personal, antes de un proyecto de institución. Cuando Acción Nacional requiere hoy en día de liderazgos permanentes que lo conduzcan de una manera firme, sólida. Y aquí, tristemente, Gustavo, lo único que ha hecho es mandar un mensaje: me interesa por lo que yo voy, no tanto por el tema de Acción Nacional. Y ese creo que es un mensaje que el ciudadano hoy, siendo un ciudadano mexicano tan agudo, por todos los mecanismos de comunicación o por lo que tú quieras, hoy el ciudadano es muy agudo, pues lo intuye y lo percibe como una acción poco seria de parte del PAN. ¿Qué opinas de Ricardo Anaya, el interino? Pues mira, siempre hay un dicho que dice: no hay mal que por bien no venga. Y yo creo que esto ha generado que venga una nueva generación. Yo veo en Ricardo Anaya una generación distinta. Me gusta su discurso, lo veo, viene con una recta intención, lo veo con los valores que nos dan identidad al PAN, y lo veo con una proyección bastante sólida. Así es que ¿podría ayudar a sacar ese mejor PAN yo creo que se necesita en este momento? Yo creo que sí pudiéramos estar ante la figura de un personaje, un nuevo liderazgo de corte nacional que permita sacudir algunas prácticas que nos han ido obstruyendo o nos han ido limitando en crecimiento como partido, como institución. Y yo creo que Ricardo Anaya puede ser esa figura. Muy bien, estamos aquí en el programa Las Personas, estamos con David Figueroa. Vamos a regresar un momento más con ustedes.